Hola de nuevo, me encanta saludarlos. Les quiero dar la bienvenida a este espacio que denominé Primeros Auxilios Emocionales, gestión de la ansiedad, miedo, tristeza y frustración en la cuarentena. Lo primero que les quiero contar es por qué creo yo que estamos en esta sensación de malestar, realmente qué es lo que está pasando y que sé que aunque tengamos diferentes sensaciones, diferentes emociones, diferentes situaciones, hay un hilo conductor que es posible que nos esté generando todo este malestar. Lo segundo es entender qué es el estrés y qué son las emociones y por qué estos dos entes, aunque se trabajan normalmente muy de la mano, son dos cosas totalmente diferentes y las debemos trabajar de esa manera. Y finalmente, ¿qué hacemos? Bueno, con todo esto que estamos viviendo, ¿qué estrategias podemos utilizar? Sencillas, prácticas, que no necesitan mayor trabajo, se pueden hacer de manera individual para que nos acompañemos de mejor manera emocionalmente a nosotros mismos. Bien. Entonces, ¿qué es esto de los primeros auxilios emocionales? A mí la metáfora me encanta, por cierto, y es una herramienta que está pensada para acompañar a esas personas que están atravesando situaciones de crisis y normalmente ha sido muy acompañado a situaciones de catástrofe, catástrofes naturales, biológicas, de guerra, que pues no solamente tienen heridas físicas, sino que posiblemente también tienen heridas emocionales. Por eso para mí el tema de los primeros auxilios emocionales es una metáfora tan válida. Entonces, ¿qué vas a encontrar en este pequeño momento? Y es un acompañamiento a entender que esto que estamos viviendo efectivamente nos genera malestar, que efectivamente nos puede estar generando angustias, desesperaciones, miedos, ansiedad, que son totalmente normal. De hecho, lo anormal sería que no las sintiéramos, porque pues es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, que lo vamos a ver más adelante. Pero siguiendo con esta analogía, pues no es una operación, ¿sí? Si tú tienes un problema cardíaco y necesitas una operación de corazón abierto, pues los primeros auxilios no te van a servir, ¿sí? Entonces, para decirles que es importante que si se sienten en una situación donde requieran un apoyo profesional mucho más pertinente, grande, sustancial, es importante que acudan con un profesional de apoyo. Lo que vamos a hacer hoy es entender qué nos pasa, entender algunos conceptos teórico-prácticos que nos permitirán hacer esto, los primeros auxilios emocionales. ¿Vale? Entonces, ahora sí, entendiendo esto, que es solamente 45 minutos de entender qué es lo que nos pasa, ahí sí tú decides si necesitas un apoyo mucho más sustancial o con esto tú mismo puedes gestionar tus emociones. Entonces, ahora sí, ¿por qué el malestar? Si te tomas un momento, tú dirás, uy, no, claro, pues es que mira, no he podido entrenar, tenía esta meta por cumplir y no la estoy pudiendo cumplir. Me estoy volviendo loco, loca en casa porque, claro, toda mi vida está alrededor del deporte, o una gran parte, también soy empresario, empresaria, pero mucho de mi trabajo cotidiano es estar también en función de mi cuerpo y en este momento no puedo hacerlo, ¿cierto? Entonces ahí ya empieza una ruptura de algo. Los y las que no son deportistas que de pronto me están escuchando ahorita, también yo tenía una rutina totalmente planeada, me levantaba, me iba a trabajar, despachaba a los niños, regresaba, hacía algo de comer, acostaba a niños y listo, ¿sí? Entonces esta modificación de las rutinas es lo que probablemente está generando mucho malestar. ¿Pero será suficiente? Creo que hay un ingrediente fundamental que es el que nos está a todos generando un momento de crisis. Y creo que la palabra común para todos es esta. La leíste bien, incertidumbre. Incertidumbre en el sentido de, wow, oye, no sé si mañana me voy a levantar y voy a estar enfermo. No sé si el hecho de que salga mañana
voy a regresar y voy a contagiar a mi familia. El hecho de, bueno, no, sé que no voy a contagiarlos, pues siento que esto es una exageración mediática, lo que sea, pero las consecuencias económicas sí van a estar complicadas. Entonces, estoy perdiendo trabajo, si soy empresario o empresaria, estoy teniendo que despedir gente, no sé qué vaya a pasar, no sé cómo voy a suplir mis necesidades básicas. Entonces, si se fijan, están tocando fibras fundamentales del ser humano. El miedo a la muerte, fundamental en términos de lo biológico, o sea, realmente de un hecho de posiblemente hay muerte, o también una necesidad básica fundamental del ser humano, y es comer, tener con qué alimentarse, dónde refugiarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son dos elementos fundamentales que hacen que realmente tengamos esta sensación de incertidumbre. Ustedes me dirán, pero la incertidumbre siempre ha estado. Y por supuesto, la incertidumbre siempre ha estado. Siempre estamos, no sabemos qué vaya a pasar. Puede que yo salga y me ruede por las escaleras y finalmente no pueda estar, ¿cierto? O la incertidumbre de que mis hijos salgan en la ruta y desafortunadamente no vuelvan a casa. Pero esa incertidumbre la tenemos tan minimizada en nuestra vida que pasa como a trasfondo, no la sentimos tan fuerte. Cuando nos cambia esta circunstancia, la cuarentena, todo el tema biológico nos pone en otro mood, entonces esta incertidumbre se nos vuelve ya no un telón de fondo, sino nuestro actor principal, ¿cierto? Entonces por eso creo que es el tema. Entonces pregúntate, ¿qué tanta incertidumbre tienes tú? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿A perder tu trabajo? ¿A perder tu pareja porque estás peleando mucho, estaban en un momento muy difícil y ahora tienes que estar 24/7 con él, con ella? ¿A tener que enfrentar tus miedos del tema de ser mamá o papá 24/7? ¿A no poder entrenar? ¿A perder esta carrera, esta competencia que tenías cerquita y ya no puedes hacer, y a las que te has preparado durante muchos meses y ya no puede ser? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces voy a perder mi físico, voy a perder toda mi habilidad, todas las competencias que he ganado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si te fijas, cada persona puede tener un nivel de incertidumbre diferente. Entonces, este es el primer elemento. Revisa tu nivel de incertidumbre, dónde está y qué emociones te están generando. Y ahora sí, vamos a ver cómo gestionamos esta incertidumbre. Pero antes de empezar, yo te hablé de algunos posibles estresores, ¿cierto? Pero para ti, si puedes anotarlos ahorita en esta agenda que te pedí que tuvieras antes de comenzar la charla, y escribe al menos 5 o 6 estresores para ti. Quiero que te tomes un minuto para hacerlo. Vale, como he hecho esto muchas veces, seguramente aquí me estás preguntando, si estuviéramos haciéndolo en un taller, óyeme, pero ¿qué es un estresor? Ah, vale, aquí ya vamos a empezar a delimitar las cosas. Un estresor son todos aquellos elementos que me generan a mí malestar. Entonces pueden ser estresores internos o externos. Por ejemplo, externos, el tráfico, el virus, el no tener, no poderme encontrar con mi pareja porque quedó en casa diferente. Y hay estresores internos, la sensación de miedo, la sensación de que algo malo va a pasar. Ahora sí, tómate tu tiempo para hacerlo.
Vale, con todos esos elementos que pudiste recorrer, voy a trabajar la definición de estrés. Entonces, eh, cuando estamos hablando de estrés, estamos hablando de que tenemos unos recursos personales y unas demandas externas. Posiblemente tus estresores pusiste cosas como esta: trabajo, entrenamiento, familia, dinero, la situación del virus, ¿cierto? Y unas demandas o unos recursos personales que están muy asociados a tu autoestima, tu manejo de emociones, tu manejo del tiempo, la capacidad que tienes para remontar las dificultades. Cuando hay un desbalance, es desbalance prolongado en el tiempo, es cierto, que yo siento que tengo demasiadas demandas externas y pocos recursos personales, ahí se crea el desbalance. Es decir, yo antes creía que esto antes de la cuarentena o durante la cuarentena, como lo sientas en este momento para ti más importante, pero en algún momento tú sentías que tu trabajo estaba siendo totalmente desbordante. Tenías un trabajo que te demandaba estar de 6 de la mañana a 10 de la noche y tu familia estaba perdiendo la oportunidad de estar contigo y tú te sentías en desbalance, ¿cierto? Esta demanda externa que es el trabajo no estaba supliendo tus necesidades también internas. O por ejemplo, tienes muchas ganas de ganar esta meta que tenías propuesta para mitad de año, la carrera, los 10K, los 20K que tenías ya proyectados y para los cuales estabas trabajando, y pues finalmente ya no están. Estas demandas externas pues se quitan o se aumentan, ya ustedes me dirán, ¿cierto? Y empiezo a sentir que no tengo los recursos personales para afrontar esa situación. Me está desbordando el miedo, siento que no voy a poder con esto, que ya la incertidumbre es tan grande en mí que no lo voy a lograr, ¿cierto? Entonces cuando este desbalance se convierte en un desajuste, es cuando empezamos a llamarlo estrés. Es importante y es la percepción de estrés, ¿sí? Porque otra persona puede decir, no, pero ¿cómo así que estás estresado por esto? Sí, antes tienes menos cosas que hacer. Pero claro, fíjate que es la percepción. Tú sientes que tú tenías muy equilibrada tu vida y con eso estabas funcionando súper bien, y esta sensación de que ya no lo puedes hacer de la misma manera y que tienes que hacer unos recursos, mover tus recursos y generar un montón de estrategias diferentes para lograr mantenerte a flote, mantener a flote tu empresa, mantenerte equilibrado físicamente, pues hacen que entres en desequilibrio. Entonces, de nuevo, es una percepción porque no todo el mundo siente el estrés o las demandas externas o internas de la misma manera. Y esto te la pongo en el caso contrario. Tú puedes tener ahora muchas menos demandas externas y muchos recursos personales. ¿Qué hago con toda esta energía y potencia que tengo? No soy capaz de quedarme quieto en mi casa. Bueno, entonces eso genera también un desbalance, ¿cierto? Entonces es importante que lo miremos. Voy a dejar el tema del estrés aquí como en remojo para que después lo empatemos con el tema de las emociones. Entonces voy a ir a hablar sobre qué son las emociones. Ahora, de nuevo en tu pequeña agenda, te voy a dar un minuto para que escribas la mayor cantidad de emociones que te vengan a la cabeza, todas, lo que se te ocurra. Si estás en familia, hazlo en familia y entre todos la mayor cantidad posible. Cuando estoy hablando de la mayor cantidad posible, quiero más de 15 emociones, ¿vale? Háganle. 1, 2, 3. En este punto debes estar diciendo, Dios mío, ¿pero qué pongo? Santo Señor. Sigan escribiendo, lo más que puedan.
Vale. Si hicieron el ejercicio muy juiciosos, es probablemente cosas como esta escribiste. Fíjate si en tu lista no solo escribiste emociones, sino también valores, por ejemplo, amistad, tolerancia, honestidad, paz. Me puse otra vez tolerancia. Sentimientos, amor, odio, culpa, curiosidad, resentimiento. O por ejemplo estados, euforia, dolor, pereza, desconfianza, confusión. ¿Qué te quiere decir este ejercicio? Claro, lo que estás pensando, no tengo ni idea qué es una emoción. La estoy confundiendo con cosas que no sé tampoco ni qué era. Y esta es la primera gran enseñanza. ¿Cómo queremos manejar las emociones si no siquiera sabemos qué son? Y las estamos confundiendo. Algo muy importante del manejo emocional es saber que estoy experimentando en mi cuerpo y poderle poner un label, un sello emocional. Es decir, estoy en tristeza, estoy en miedo, para poder decantar todo esto que te está ocurriendo. Entonces, ahora sí, ¿qué son las emociones? ¿Recuerdan esta película? Para los que no la hayan visto, realmente es fantástica porque nos presentan lo que los teóricos de las emociones han denominado como las emociones básicas, es decir, la que todos los seres humanos compartimos como especie y que son fundamentales. ¿Recuerdan cuáles son? Rabia, ira o enojo, como la quieran llamar, miedo, tristeza, alegría y asco, ¿cierto? Y ustedes miran, pero no son sino esas. No son sino esas. Algunos teóricos le han añadido, por ejemplo, sorpresa, que puede ser una buena definición también de una emoción, pero digamos que en términos generales son solo estas 5. ¿Y qué pasa con ellas? Resulta que la película se llama Intensamente por esto, porque finalmente son algo que genera una reacción físico-química, conductual, comportamental de alta intensidad, pero corta en el tiempo. Por eso la película se llama Intensamente. Son cosas que sentimos en alta intensidad por poco tiempo, ¿sí? Pero resulta que los seres humanos hemos logrado algo fantástico que se llaman los sentimientos. Entonces ahí voy a entender la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Para ello voy a apelar a un libro que se llama ¿Por qué a las cebras no les da úlcera? Este es un libro fantástico escrito por un médico que trabaja todo el tema del estrés y hace esta analogía. Él dice, bueno, la cebra está en la pradera pastando muy feliz cuando ve a la leona. Claro, la leona la va a atacar. Ella, por supuesto, por su mecanismo de defensa, siente miedo, se activa profundamente y se va a un estado total de escape, ¿cierto? Ella empieza a correr, porque donde que se quede quieta, pues la leona se la come, ¿cierto? Y una vez pasa el peligro, la leona ya decide que no, que esta no fue su presa, la cebra se tranquiliza y vuelve a su estado de reposo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los humanos? Resulta que los humanos hacemos esto y es que nos activamos o mucho o menos, esta gráfica puede estar de diferente manera, pero resulta que no volvemos al estado natural. ¿Qué pasaría si la cebra se quedara pensando, claro, es que esta leona me escogió a mí porque mira, estas rayitas son más ricas, mira esta piernita, claro, no escogió a la vecina porque la vecina está flacuchenta, en cambio yo toda rica, sabrosita, ¿sí? Uy, no, esa vecina me echó al agua. Ese tipo de cosas que sí pensamos los humanos. Entonces lo que hacemos los humanos es perpetuar en el tiempo esta emoción que hace que no se restablezca de nuevo en el cuerpo el equilibrio, sino que nos mantenemos en estado de alerta, ¿cierto? Y este estado de alerta es lo que en últimas va a hacer que se produzca todo este tema del estrés y terminemos afectando nuestro cuerpo. Entonces no es que nuestras emociones nos jueguen malas pesadas. Nuestras emociones están ahí por una función y lo vamos a ver ahorita más adelante, fundamental, pero somos nosotros a través del pensamiento que las mantenemos activas.
Entonces es importante que lo tengamos muy claro, ¿vale? Entonces ahora hablemos de estas dos que no hemos hablado. ¿Cómo así que usted no nombró la ansiedad? Pues claro, fíjense que la ansiedad tiene una particularidad, y es que la ansiedad es de la familia del miedo. El miedo normalmente, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y el miedo? Y es que el miedo tiene un correlato físico o psicológico puntual. Yo puedo definir, yo tengo miedo porque la araña me va a picar y me puedo morir, ¿cierto? Ese es un miedo muy puntual y muy clásico, para darles un ejemplo. Y esto, si se vuelve muy exacerbado, pues se convierte en una fobia. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es el mismo miedo, pero si yo te voy a preguntar, oye, ¿a qué le tienes miedo? Ni idea, ¿cierto? Porque cuando el miedo es real, te voy a decir, bueno, voy a perder mi trabajo. Es un miedo real, ¿cierto? Y lo puedo trabajar para reducir este miedo con unas estrategias particulares. Busco otro trabajo, apelo a mis ahorros, apelo a la familia, bueno, a mi red de apoyo, ¿cierto? Como que empiezo a actuar sobre el miedo. Pero sobre la ansiedad, como que algo va a pasar, algo terrible va a pasar, pero ¿a qué? ¿Qué es lo que? Ni idea. Es lo que nos está generando mayor malestar. Entonces ahora piénsalo bien. ¿Tienes miedo o tienes ansiedad? Y es importante que lo empieces a identificar. Como les decía antes, lo importante, además de nombrar la emoción, es nombrarla y diferenciarla de las otras. Entonces no es lo mismo sentir miedo que sentir ansiedad. Entonces es probable que ahorita lo que estés sintiendo es miedo a perder el trabajo, miedo a cómo le voy a decir a mis empleados que no tengo cómo suplir sus necesidades básicas, que los tengo que despedir, miedo a que no voy a poder entrenar, a que voy a perder este estado físico que ya había ganado por tantos meses y que ya cuando se reanuden las competencias no voy a estar en la condición física necesaria. Bueno, tú sabrás cuál es tu miedo puntual, ¿cierto? Entonces es importante esta diferenciación. Y la otra grande es la frustración, que la escuchamos también normalmente, muy frecuentemente. Resulta que las emociones, yo te dije, si te fijas hace un ratico, que eran las emociones básicas, y es como los colores primarios. Si tú tienes el rojo, el verde y el azul, pero los combinas entre sí, pues probablemente lo que vas a tener es una gran gama de emociones y de gradientes y de cosas que ocurren ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la frustración? Finalmente la frustración es una emoción secundaria o compuesta por dos grandes emociones, la tristeza y la rabia. Si tú te fijas en la última competencia que perdiste o en la última sensación de eso, de frustración que tuviste, es la combinación de estas dos cosas. Óyeme, yo me preparé tanto para lograrlo y no lo logré y me siento muy triste. Y además tengo mucha rabia porque pues imagínense, tanto que me había preparado y no lo logré. Entonces esa gran combinación es lo que nos genera la frustración. Entonces, ¿cómo trabajar la frustración? Trabajas aparte la tristeza, aparte la rabia y esos dos elementos que te dan. Ahora sí, nos vamos a entender un poquito más esto de las emociones. Entonces, las emociones son estos componentes que yo te decía que son de alta intensidad, que tienen tres elementos fundamentales: lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos en el cuerpo, lo que se desencadena fisiológicamente hablando. Sin los tres elementos no se puede llamar emoción. Por eso para mí es muy importante que comprendas esta gráfica muy bien. Yo aquí hice un ejemplo con la rabia. ¿Sí? Un típico pensamiento asociado con la rabia es: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Si yo había hecho esto, lo había entrenado tanto, ¿por qué me desvié en este último minuto? ¿Por qué me puse a pensar en cómo iba el otro competidor si yo estaba trabajando en mí? ¿Sí? O por ejemplo, se están aprovechando. Esto no debería ser así. No quiero esto para mí. Son típicos pensamientos asociados a la rabia.
Un comportamiento normal es salir corriendo, gritar o esconderse, ¿sí? Tú puedes, de tanta rabia que tienes, mejor te escondes porque sabes que puedes lastimar a otra persona, ¿sí? Entonces tú ya sabes qué tipo de cosas son las que tú tiendes a hacer, ya sea por tu naturaleza o por aprendizaje, ¿no? Muchas veces, por favor, a las mujeres, no grites, está muy mal visto que una mujer grite. Entonces eso es aprendido. Y lo fisiológico, el temblor, que se nos pongan roja los cachetes, el calor que nos da de pronto sudor, esta sudoración que empezamos a sentir gracias a esta rabia. ¿Y por qué es? Porque, como les decía, biológicamente estamos preparándonos para una acción, ¿sí? No quiero que pierdan estos 3 elementos porque los vamos a trabajar fuertemente de ahora en adelante. Entonces, yo les decía que históricamente hemos abandonado la idea de suprime tus emociones porque así eres más racional y estás más en control, pero resulta que de tanto control lo que hemos hecho es tratarlas de suprimir y no nos damos cuenta su función tan potente y por qué están ahí en nuestras vidas. Su gran primera función es adaptativa. Si tú te fijas, ¿para qué te sirve el miedo? Para huir, para protegerte. Si tú no sientes miedo de algo, es probable que tú termines muriendo, como sería el caso de la cebra. Si ella no corre, se la come la leona. O por ejemplo, la función adaptativa que tiene la tristeza. La tristeza lo que te lleva es a poder reevaluar estas metas que perdiste. Tú perdiste una persona, ok, entonces ahora que esta persona no está, ¿cómo me acomodo yo y qué voy a hacer con ella? La tristeza es la que te permite entender eso que perdiste y qué vas a hacer para volverte a acomodar. O por ejemplo, la función del asco. Si tú no sientes asco, es probable que te enfermes. Si tú vas a comer cosas con hongos, ¿sí?, que están ya en mal estado, pues es probable que te enfermes, ¿cierto? Entonces es importante mirar las funciones de cada una de las emociones. Y ustedes me dirán, ¿pero para qué sirve la rabia? La rabia tiene un poder grandísimo en nosotros y tiene la función adaptativa de poder poner los límites. Hasta aquí voy yo. Si tú te mueves 1 centímetro más de este campo que acabo de poner, yo ya entro en estado de rabia. Y eso nos permite expandir y entender hasta dónde estamos nosotros. Hay personas que tienen límites muy corticos, por supuesto, y que con todo les da rabia, y hay personas que tienen límites pues muy grandes y parece que nada los afecta. Entonces, entiende tú cuáles son tus límites. Y la otra es una función social, una función que nos permite interactuar con otros, conocer en qué estado están los otros, qué le pasa a las otras personas, cómo podemos interactuar mejor, cómo podemos ayudarlos a atravesar por situaciones y circunstancias difíciles, ¿sí? Entonces, como somos seres sociales, también estas tienen esta función social que nos ayudan a vivir en mejor y en armonía. Claro, como las tenemos reprimidas, parece que ellas nos hicieran malas pasadas, pero es por eso, porque realmente no las reconocemos, no sabemos cuál es su valor y no las trabajamos. Cuando les decía que si no se habían visto intensamente, véansela, y aquí voy a hacer el spoiler, y es cuál es la gran enseñanza que tiene la película, y es qué pasa con tristeza. Alegría estaba todo el tiempo tratando de minimizar la tristeza, de esconderla, de decirle usted no sirve, cuando para Riley era muy importante ese momento de sentir su tristeza porque había perdido algo muy importante y necesitaba volver a reencontrar su equilibrio. Y su tristeza era la que les permitía encontrar estos nuevos valores que querían para su nueva vida, ¿sí? Y hasta que Alegría no entiende la función que tiene tristeza, Riley no puede estar otra vez en equilibrio. Entonces, véansela, realmente muy recomendada. Entonces, aquí estaban estas emociones. Ahora sí, vamos a la gran tema de las estrategias de manejo. Vale. Recuerda que yo les decía, por favor, no pierdan de vista estos 3 elementos, el pensamiento, el comportamiento y lo fisiológico, porque desde ahí vamos a empezar a trabajar las estrategias.
Y una de las primeras estrategias es, oye, detente a pensar y piensa y honestamente, sin mentiras, sin máscara, qué es lo que estás sintiendo. ¿Qué es lo que le estás proyectando a las otras personas? Tranquilidad, no, a mí no me pasa nada, yo estoy súper bien, esto va a estar pasajero y no va a pasar nada y todo está perfecto. O por el contrario, estás todo el tiempo en agresividad, diciéndole a todo el mundo que se aleje, que no quiere nada contigo, pero realmente lo que estás sintiendo es tristeza o miedo. Entonces, por favor, un gran elemento aquí muy importante es que tú te detengas y hagas la pausa y entiendas qué es lo que sientes realmente. Cuando tú entiendes realmente lo que sientes, puedes acompañarte y empezar a mirar estrategias que tú ya has utilizado en el pasado. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiende a pensar demasiado y a través de escuchar música tú detienes esos pensamientos, pues esa es una herramienta que te va a servir. Entonces ahora la puedes hacer consciente, si antes no la tenías consciente. No, es que yo me tranquilizo mucho escuchando vallenato, o vals, o reggaetón, o salsa, la que sea, ¿sí? Tú te pones tus audífonos o la pones en voz alta, en audio alto, y al escuchar la música tus pensamientos se detienen. Esa ya es una estrategia muy válida, ¿sí? Y lo que quiero decir es, recoge las que te han servido a ti en el pasado. O por el contrario, o complementario, tú dices, no, mi tema es que yo empiezo a temblar terriblemente y no soy capaz de hacer absolutamente nada porque me paraliza el temblor, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces normalmente? No, pues yo lo que hago es voy, corro y me hago 3 vueltas a la manzana y cuando llego ya este temblor ha pasado. Entonces tú hiciste algo con tu temblor, ¿cierto? O por ejemplo las personas que lloran mucho. Entonces date el tiempo para llorar. Si tu cuerpo necesita llorar en ese momento, pues lloras. No te lo ocultes, no te lo niegas y lo haces, ¿cierto? O finalmente desde el comportamiento, no, es que a mí lo que me sirve es hablar con mi mamá, me encanta, me parece que me calma un montón cuando yo hablo con ella o con mi mejor amigo o mejor amiga o con mi pareja. Entonces eso es un comportamiento, hablar con la otra persona, ¿cierto? Y eso es lo que te calma. Entonces fíjate que tú ya tienes un arsenal de posibles estrategias de manejo que de pronto por el momento de crisis no las has utilizado, no las recuerdas o realmente nunca las has hecho conscientes. Entonces quiero que busques ahorita después del taller estas estrategias que te sirven a ti, ¿cierto? Yo te voy a poner unos ejemplos desde el pensamiento. Por ejemplo, para manejar la ansiedad es importante que analices los peligros reales. Entonces, tú enumeras los miedos que tienes sobre esta situación. Y sobre esa situación analizas la probabilidad de que eso realmente ocurra. Basándote honestamente en tus condiciones personales. ¿Es cierto que me van a echar del trabajo? Esto puede ser sí o no, o 10%, 90%. Y en cada situación, tú vas a empezar a pensar de manera realista cómo haces para evitar la consecuencia temida. Entonces tú dices, bueno, no, tengo un miedo excesivo a que me van a echar, pero no me van a echar, yo soy personal esencial, he trabajado bien, mi jefe ya me ha dicho 80 veces que no me va a echar, entonces pues, ¿por qué sigo en esta angustia que me van a echar? ¿Cierto? Y una vez analizado esto y mirado cómo puedes manipular la situación, te puedes saber si esa emoción tiene una utilidad en tu día a día. Es decir, ¿todo este miedo realmente es un peligro real? Si lo es, pues actúas. Si no lo es, pues lo descartas. Pero no sigues trabajando desde el pensamiento, alimentando esto que yo te decía de la cebra y de que esa emoción se te convierta en un sentimiento que efectivamente es el que te va a generar malestar, ¿cierto? Otro es el control de pensamientos intrusivos. Por ejemplo, tú haces consciente de esos pensamientos que te hacen sentir incómodo. Dios mío,
no voy a poder con esto. Esto es uno de los muy reiterados que he escuchado estos últimos días en consulta. Yo no voy a poder salir de esta. Esto nos vamos a morir todos, por ejemplo, también, ¿cierto? Entonces, de nuevo, lo sometes lo identificas, que es ya un gran paso. El otro es lo sometes a un examen de objetividad. Pruebas qué tan falso es o qué tan real es. Y te empiezas a preguntar cosas como, óyeme, ¿esto es lo que realmente podría pasar? ¿Esto es lo peor que podría pasar? O por el contrario, ¿este pensamiento mejora mi vida? Si la respuesta es no, pues descártalo. Cada vez que lo pienses, te acuerdas del análisis que acabas de hacer y lo quitas, y lo quitas, y lo quitas reiteradamente. Y te das un momento para decir, ok, esto me está pasando, pero lo puedo controlar. Esto desde el pensamiento, son 2 ideas que tengo para que puedas trabajar. Otro desde el comportamiento. Uno de los también que he escuchado y que yo sé que ustedes han escuchado ya muchas veces desde muchas perspectivas, por favor mantén tus horarios de trabajo. Resulta que, por ejemplo, mi esposo entonces se levantaba a las 6 de la mañana y se estaba acostando a las 10 de la noche trabajando aquí en la casa, porque no tenía como esa sensación de que hay que parar, ¿sí? Entonces uno de los grandes elementos que hicimos fue horarios de trabajo. Entonces de 8 a 12 se para, almuerza, descansa a la 1, de 1 a 5, con algunas pausas posibles, ¿sí? Para poder introducir esto que les digo del horario de descanso. Por favor, no lo interrumpan, ¿sí? Si ustedes tenían también una rutina de entrenamiento y descanso, pues ahora con la sensación de que tienen que hacer mucho más, entonces tienen que hacerlo en casa, entonces se la pasan todo el día entrenando en la casa y no descansan. O al contrario, entonces ahora solo es descanso y ya no hay nada de rutina. Entonces, ¿cómo volver al equilibrio? Es importante el horario y el hábito de comida. Si yo estaba acostumbrada a desayunar a las 6 de la mañana, almorzar a las 12 y cenar a las 6 de la tarde, pues porque estoy desayunando a las 10 de la mañana, almorzando a las 12 y comiendo a las 6, ¿sí? Ya el solo hecho de cambiar la rutina del desayuno hace que tu rutina en el día se obstruya. Sé que nuestra nutricionista seguramente lo va a hablar, pero pues es importante que yo también lo trabaje aquí. Los horarios de higiene, por supuesto. No nada en pijama todos los días, ducharnos, vestirnos, ponernos lindos, guapos, ¿cierto? Que esto nos hace mantener la sensación de tranquilidad. Ahora, desde lo fisiológico. Desde lo fisiológico, ustedes han escuchado que hace ejercicio, relajación, meditación, respiración, y para mí, de verdad, esto es básico, porque es la que nos permite sacar todos estos elementos físico-químicos que hacen que lanzan nuestras emociones a nuestro cuerpo y que si no tienen una vía natural de salida, terminan lastimándonos y haciendo pues daño a nuestro cuerpo. Y bueno, en nuestro cuerpo y a otros, por supuesto. Quiero detenerme en una que es la respiración. Resulta que todo el tiempo nos dicen sí, hay que saber respirar. Y entonces como deportista ya sé qué tipo de respiración tengo que tener en competencia, lo manejo muy bien, pero en este momento se me olvidó que también tengo que respirar para la vida cotidiana. Normalmente cuando respiramos solemos hacerlo de manera diafragmática, es decir, queda del pecho para arriba y no baja. Ahora la invitación es a que baje y te imagines realmente que tu vientre se infla como si fuese un balón. Yo sé que estoy trabajando con deportistas y que ya lo hacen de manera natural, pero quiero que lo recuerdes para este momento. ¿Por qué? Porque si volvemos me voy a volver un momentico a nuestra gran bolita, estos 3 elementos a través de la respiración se pueden trabajar. Si tú estás respirando de manera correcta, lo fisiológico se calma, ya le dices al cuerpo, óyeme, no estás en alerta, no hay un peligro inminente, no tienes que lanzar todo tu arsenal de protección, tranquilo, estamos bien. Entonces una vez le mandas ese mensaje al cerebro desde lo fisiológico. Desde el de comportamiento, pues si estás en miedo y estás totalmente paralizada a través de la respiración,
vas a poder equilibrarte de nuevo. Y a través del pensamiento, pues si tú estás concentrada en tu respiración, estos pensamientos intrusivos de no voy a poder con esto, me voy a morir, ¿qué va a pasar? No va, pues la vida va a ser terrible, vamos a quedar todos en quiebra, pues se van a empezar a minimizar. Y el ejercicio que te voy a proponer es este 4-4-8. ¿Qué significa esto? Inhalar en 4, retener en 4 y soltar en 8. ¿Por qué hago énfasis en el retener? Porque es muy importante, porque para los que saben del sistema nervioso central, es el que regula el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces es lo que nos va a permitir la regulación emocional. Entonces esta cosa de no nos sirve. Entonces cuando nos dicen respiren, pero si respiramos mal no nos va a servir. Entonces, ¿qué necesitamos? Respirar en 4, 1, 2, 3, 4, retener 1, 2, 3, 4 y soltar en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tú te repites tu 4, 4, 8. Cuando sientas, porque sé que hay personas que aquí manejan muy bien su respiración, cuando sientas que lo puedes hacer, aumenta 5, 5, 10. Si estás sobrado con eso, 6, 6, 12. Si sigues sintiéndote que lo logras mejor, 7, 7, 14. ¿Sí? El ideal, lo que logran normalmente las personas muy avanzadas en términos de meditación y de relajación, etc., es 8, 8, 16. ¿Sí? Entonces esta es la invitación a que regules tus emociones a través del pensamiento, a través de lo fisiológico y a través de lo comportamental, con esta herramienta tan poderosa, sencilla, a la mano, barata, que no requiere mayor cosa, que es la respiración. Bien, entonces nos vemos en unos minutos para hacer como conclusiones y poder revisar algunos elementos y preguntas que quieras tener. Gracias por escucharme, gracias por estar conmigo y gracias por darte sobre todo esta oportunidad de sanar.